Hola otra vez. Ya sabéis que estamos haciendo exámenes de la UNED de Física 2, en principio, de los cursos anteriores y para la Escuela Técnica Superior, para mecánica y otra serie de acuerdo. Entonces, en este caso, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, lo estamos leyendo, y graduado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática y Tecnologías Industriales, ¿de acuerdo? Esos son los 4 grupos que anuncian en el examen, ¿de acuerdo? Tampoco es, bueno, bien, eso es importante, según lo que estáis estudiando claramente, pero sobre todo son los problemas, porque son unos problemas muy, bueno, de vuestro nivel, muy básicos, sí, creemos que sí, que son básicos, que tenemos que tener muy claros. Como por ejemplo este problema. Este problema trata del campo eléctrico, ¿vale? Y nos relaciona el campo eléctrico con las otras dos, diríamos, los otros 2 pilares fundamentales del campo eléctrico, al margen de la complicación matemática y de las distribuciones de cargas, que son el teorema del trabajo y el potencial, ¿de acuerdo? Entonces, en este problema vamos a utilizar el teorema del trabajo. Eso nos va a permitir calcular la diferencia de potencial entre 2 puntos y, por lo tanto, una vez calculada la diferencia de potencial entre 2 puntos y aplicando la definición, vamos a poder calcular el campo, que es lo que nos preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, es un problema muy interesante en donde, como decimos, aparecen los 3 pilares fundamentales y sin complicaciones especialmente matemáticas, que por eso también nos gusta, porque a veces, bueno, bien, esas complicaciones matemáticas también hay que, en vuestro nivel, hay que ir también viéndolas y dominándolas, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces vamos a por ello. Aquí tenemos el problema, que nos dice que una partícula de carga menos 2 microcoulombios y masa 0,01 gramo se encuentra en un punto A situado inicialmente, o sea, en un punto A, no nos dicen dónde, inicialmente en reposo. Dicha partícula es acelerada por la acción de un campo eléctrico horizontal en el sentido negativo del eje de las ácidas. Bueno, pues ya hemos empezado aquí, bueno, muchos problemas los tenemos ya hechos porque a veces nos confundimos en las operaciones y entonces, ¿verdad? Para ir un poquito sobre seguro, aunque la PI la hagamos en vivo y en directo. Entonces, mirad, como nos dicen que el plano, o sea, que el campo es horizontal en el sentido negativo, ya lo hemos dibujado, ya veis, hemos dibujado el sistema cartesiano, X y Z, y el campo eléctrico hacia la izquierda. Bueno, entonces, dice, orientado en el sentido negativo del eje de las abscisas, y de tal forma que al alcanzar el punto B, o sea, la partícula se encontraba en reposo en el punto A y ha ido hacia el punto B. Evidentemente, fijaos, como la carga es negativa, debemos de saber que la fuerza es de sentido contrario al campo, ya veis. Eso es evidente por la definición, ya veis, de campo, que es fuerza sobre la unidad de carga positiva, y entonces aquí tenéis la ley que nos relaciona, una vez conocido el campo, la fuerza que ese campo ejercerá sobre cualquier carga, que es la carga por el campo. Entonces hemos hecho las operaciones, como veis, el campo no sabemos su módulo, pero es E por menos I, y como veis, multiplicando la carga que es negativa por el campo que es E por menos I, nos queda, insistimos, esto vamos a poner que este es el módulo del campo. Y como veis, la fuerza eléctrica sobre cargas negativas, como en este caso es hacia la derecha, y de valor 2 por 10 a la menos 6, por lo que va a dar el módulo del campo, ¿vale? Muy bien. Entonces, por eso el punto B lo hemos puesto a la derecha del punto A, puesto que la carga negativa se ha movido en sentido contrario al campo. El punto B nos dicen que está a 0,2 metros del punto A, o sea, 20 centímetros. Bien. Y que, partiendo del reposo, no os olvidéis, que como siempre decimos, el problema bien claro enunciado, partiendo del reposo en el punto A, nos dicen que llega al punto B con una velocidad de 100 metros por segundo. Vale, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer obligatoriamente? Vamos a ver, cuando veáis velocidades y 2 puntos, tanto estemos hablando de mecánica como de electricidad, el teorema del trabajo nos relaciona claramente 2 posiciones con sus velocidades y sus energías potenciales, en este caso la potencial eléctrica. Por lo tanto, no lo dudamos y decimos, vamos a ver, el teorema del trabajo, ya lo veis, aquí no, vamos, es de obligado cumplimiento el conocerlo, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas, entre A y B, que no lo he puesto, es igual a la variación
de la energía mecánica entre A y B. O sea, energía mecánica en B menos energía mecánica en A. Aquí os he recordado que la energía mecánica está formada por dos, una que es la cinética, 1/2 de mv cuadrado, más otra que es la potencial eléctrica, que es la carga por el potencial que haya en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces empezamos y decimos, vamos a ver, el teorema del trabajo, como veis, tiene ahí 3 sumandos y lo único que tenemos que hacer es calcular cada uno de ellos. Al aplicar el teorema habrá una incógnita claramente ahí. Entonces empezamos y decimos, vamos a ver, el trabajo de las fuerzas no conservativas, daos cuenta, la única fuerza que ha actuado sobre la carga hemos de suponer que es la fuerza eléctrica, que es conservativa. Con lo cual, si solamente ha actuado una fuerza que es conservativa, el trabajo de las no conservativas claramente es cero, que es lo que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora seguimos. Energía mecánica en B, en el punto B. Cuando ha llegado aquí al punto B, la carga, ¿qué energía mecánica tiene ahí? Pues claramente tiene una cinética, que nos han dicho, ha llegado al punto B con una velocidad de 100 metros por segundo. Pues es lo que hemos hecho. Ya veis, 1/2 de la masa en kilogramos, evidentemente, eran 0,01 gramo, que son 10 a la menos 2 gramos, por lo tanto, en kilos, 10 a la menos 5 kilos, por la velocidad al cuadrado, que es 100 al cuadrado. Más la potencial, claro que será la carga, menos 2 por 10 a la menos 6, todo con sus hilos, por supuesto, por el potencial que haya en B, que no lo conocemos, VB. ¿De acuerdo? Bueno, cogemos la energía y calculamos ahora el otro sumando que nos falta, que es la energía mecánica en A. Y decimos lo mismo, cinética más potencial. Como en A nos decían que estaba en reposo, que partía de reposo, no hay cinética. Como veis, 0 más la energía potencial en A, que volverá a ser la carga, menos 2 por 10 a la menos 6, por el potencial en A. Y ahora aplicamos el teorema. Ya tenemos, como veis aquí, los 3 sumandos que aparecen en el teorema, con lo cual, sin miedo, lo aplicamos. Ya veis, aplicando el teorema, decimos esta ecuación. Y nada, ya tenemos simplemente, nos montamos en la burrilla y operamos. ¿Y qué nos damos cuenta? Que vamos a poder calcular claramente la diferencia de potencial. No vamos a poder calcular ni VA ni VB, pero vamos a poder calcular la diferencia de potencial, que por otra parte es la que nos piden. Dice la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Ah? Hombre, se puede calcular VA menos VB o VB menos VA, que sea la contraria. ¿Va? Entre los puntos A y B, pues sería VA menos VB, ¿vale? Pero bueno, es la que, fijaos, aplicando el teorema, hemos llegado a esta conclusión. Ya veis que de aquí, de menos 2 por 10 a la menos 6 VB más 2 por 10 a la menos 6 VA, hemos sacado factor común el 2 por 10 a la menos 6, que multiplica a VA, el potencial en A, que me ha quedado en positivo, menos el potencial en B. Por lo tanto, despejando la diferencia de potencial entre A y B, ya veis que nos queda menos 0,05, que es menos 5 por 10 a la menos 2, entre 2 por 10 a la menos 6, y nos queda menos 2,5 por 10 a la 4 voltios. Y aquí hemos hecho algo que debemos de saber. Debemos de saber claramente que el potencial decrece en el sentido del campo. ¿Cómo hemos ido aquí nosotros? Hemos ido justamente en sentido contrario del campo, con lo cual el potencial ha tenido que crecer. Por eso entonces el potencial en A menos el potencial en B, casualidad, me sale negativo, claro. Al movernos desde A hasta B, hemos ido hacia potenciales mayores y por eso el potencial en A menos el potencial en B nos sale negativo, que es lo que hemos advertido aquí, y si queréis lo remarcamos porque es algo bastante importante, ¿vale? Que es lo que acabamos de decir. Bueno, esta sería la pregunta. Diferencia de potencial de los puntos entre los puntos A y B. Ahora vamos a ver el campo. Fijaos, el campo no podemos olvidar la relación que hay entre, entre la diferencia de potencial entre dos puntos y el trabajo que hace el campo eléctrico entre ellos, ¿vale? Mirad, hemos puesto que la diferencia de potencial entre A, VA menos VB es el trabajo hecho por el campo al ir desde B hasta A cambiado de signo. Esa es la definición de diferencia de potencial entre dos puntos. Hemos sustituido. Y aquí una cosa, cuidado. Bueno, bien,
Después lo hemos hecho también abajo en módulos pero aquí hemos querido ser absolutamente rigurosos por si alguna vez se complican las cosas. Mirad, hemos puesto el campo como E por I. Aquí E podrá ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, no es el módulo del campo. ¿Va? El campo es un número por I y ese número puede ser positivo o negativo. ¿Vale? Y ahora el vector BA es, claro, vamos a ir desde B hasta A, es menos 0,2 por I. ¿Lo veis? El vector BA claramente es este vector. Este es el vector BA, con lo cual es menos 0,2I. ¿Qué pasa entonces? Que hemos sustituido, fijaos, hemos dicho, bueno, mire usted, la diferencia potencial entre A y B es esta, negativa, y eso es igual a menos el trabajo hecho por el campo al ir desde B hasta A. Pues es el producto escalar del vector campo por el vector desplazamiento que hemos dicho que era menos 0,2. De tal manera que ya veis, el I por I se nos va, el producto escalar de I por I es 1, y entonces nos queda, despejando de ahí, nos queda, ya veis, menos con menos, nos queda más, de tal manera que el número E nos queda negativo. Claro, ya lo sabíamos, que el campo era hacia la izquierda, pero bueno, ya veis, aquí nos ha salido como debe de ser, ¿va? Menos 1,25 por ir hacia la 5 hoy. Ese es el valor del campo que hemos remarcado en azul, como solemos hacer para todas las soluciones. ¿Que os ha parecido esto un poco de decir, si también lo podemos hacer en módulos? Pues también llevéis razón. Va, mirad, claro, ¿qué hemos hecho aquí? Pues eso, el módulo de la diferencia de potencial es igual al módulo del campo por el desplazamiento. Bueno, eso aquí lo podemos hacer porque el campo es constante y el desplazamiento va en línea recta. Si no hubiéramos tenido que hacer, ¿vale? Hubiéramos tenido que hacer integrales y tal, pero felizmente no es el caso, ¿vale? Vale. Entonces, fijaos, nada, hemos puesto que la diferencia potencial en módulo es 2,5 por 10 a la 4, es igual al módulo del campo por el módulo del desplazamiento, y el módulo del campo nos queda 1,25 por 10 a la 5. Como sabemos que es hacia la izquierda, de las dos maneras llegamos, como veis, vaya por Dios, ¿qué sacarán? Vamos a ver, hombre. Claro, bien, que se ha ido el ratón hacia abajo, ¿verdad? Y la máquina no piensa y no salen esas tonterías. Bueno, ya veis, de las dos maneras hemos llegado a que el valor del campo era hacia la izquierda y Q de módulo 1,25 por 10 a la 5. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora nos hacen otra pregunta, que es, mirad, que aquí ya no nos cabe, que es que ahora con esa velocidad va a entrar dentro de un campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ya, vaya por Dios, esto es la segunda pizarra, porque para qué vamos a ir a pachurrar ahí estas. Mirad, hemos copiado otra vez el enunciado que nos dicen que cuando la partícula alcanza el punto B, sale del campo eléctrico y entra en un campo magnético uniforme de 0,4 teslas perpendicular al movimiento de la carga y orientado hacia la pared. Anda, pues, y orientado hacia el papel. Ah, perdón. Pues ya podéis perdonar. Esto orientado, pues como que atontado, orientado hacia el papel. Daos cuenta entonces, vamos a ver, bueno, no me importa porque me va a costar nada que lo veáis aquí en vivo y en directo, orientado hacia el papel. Bueno, bien, pues sí, efectivamente. No me voy a quitar yo ¿va? Esto sería el campo magnético, beta, y claro, fijaos, ahora el producto vectorial de V por beta, ya veis, hombre, siempre podemos utilizar vectores, si no lo veis bien, pero fijaos, si llevamos V sobre beta y miráis desde arriba, el producto vectorial va a ser hacia, si miramos desde aquí, vamos a ver girar, ya veis, en el sentido, ya veis, al llevar V, que es este vector, sobre beta, que es este, vais a girar así, lo vais a ver en el sentido contrario a las agujas del reloj y va a ir hacia nuestros ojos, con lo cual este sería el producto vectorial de V por beta. Pero, ojo, como la carga es
negativa, la fuerza, claramente, ya sabéis que la fuerza es la carga por el producto vectorial de V por beta. Entonces, claramente, en este caso, la fuerza va a ser el sentido contrario a V por beta. Entonces, la fuerza sería esta. ¿De acuerdo? Esta sería la fuerza magnética. Una cosa, sí, mirad, si no habéis visto que la fuerza es hacia abajo, podéis coger y hacer, ponemos un sistema cartesiano, vamos a coger el mismo sistema cartesiano que hemos cogido aquí, X y Z, ¿de acuerdo? Podéis coger, esta sería la manera visual. Me alegra de que haberme confundido un poco porque os explico esto. Mirad, esto es, perdón, que me parece, no vamos a cambiar ahora, pues si cambiamos los ejes ahora la liamos, X y Z, vale. Entonces, perdón, esto es X, Y Z, ¿vale? Entonces, fijaos, la velocidad tiene la dirección, es esta, ¿vale? Es Y. La velocidad es 100i. Y fijaos que el campo magnético ya nos han dicho ellos que era hacia adentro y de módulo 0,4. Con lo cual ya pongo 0,4 menos K. Y como la carga la tenemos, que es menos 2 por 10 a la menos 6, sin tener problemas a verlo a ojo. Hombre, a ojo es mejor simplemente por el tiempo, en un examen no nos sobra tiempo, pero bueno, sobre todo lo que hay que hacerlo es bien. Con lo cual, si no estamos muy seguretas, pues tiramos de la ley matemática y nos quedaría que la fuerza es igual. Aquí, claro, es una ley vectorial, todo con su signo, 10 a la menos 6, y ahora pondríamos evidentemente IJK, y ponemos es V por beta, cuidado, no es conmutativo, ya sabéis, 100, 100, o sea, 100, 0, 0, y beta que es 0, 0, menos 0,4. Y como veis, el adjunto de la I y de la K es 0, y nos quedaría menos 2, bueno, eso el determinante lo podéis desarrollar como queráis, pero yo lo desarrollo por los adjuntos de la primera fila y sería I por 0, porque los adjuntos tienen una fila de ceros, K también sería por 0, y menos J por el determinante, ya veis que queda al quitar su fila y su columna, bueno, os lo voy a poner ya que nos hemos puesto, sería el determinante del adjunto de J sería 100, 0, 0, menos 0,4, ¿de acuerdo? Y esto sería el vector fuerza. Y vais a ver, hombre, si espero no haberme confundido, si no lo hemos liado, que sería, ya veis, me quedaría, esto sería menos 40, ¿no? Menos 40, pero con este menos más, pero con este menos de adelante, menos al final. O sea que sería menos 2 por 10 a la menos 6, perdón, menos 2 por 10 a la menos 6 por 40J. Con lo cual es hacia abajo, y de módulo, ya veis, esto sería 8 por 10, menos 8 por 10 a la menos 5 J newtons. Vale, que es lo que habíamos dicho aquí visualmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es que tengáis presente esas dos opciones. Aquí lo hemos hecho en módulos, ya como hemos visto que visualmente era hacia abajo, que nos decían en el apartado C que dibujábamos la fuerza y la trayectoria. Efectivamente, si la velocidad es hacia la derecha y la fuerza es hacia abajo, el movimiento se va a producir un movimiento de rotación, claramente, pero en este sentido, ¿vale? Va a ser, con esa velocidad, va a venir hacia aquí, ¿de acuerdo? Justamente al contrario de lo que había dicho al principio por haberme confundido. Vale, entonces ya la veis que la fuerza en módulo nos tiene que salir lo mismo, 8 por menos 5, que es lo que nos ha salido aquí, pero ya aquí nos ha salido aquí abajo menos 8 por menos 5J, porque efectivamente estaba en forma vectorial, y ahora ya aplicamos, esa es la fuerza, porque me decían que también calculáramos el módulo en el apartado D. El apartado C era que dibujáramos la fuerza y la trayectoria, que es lo que hemos hecho.
Y el apartado D es que calculamos esa fuerza y el radio de la trayectoria. Evidentemente, la fuerza ya la tenemos, ahí en azul remarcada, como es costumbre, y para calcular el radio, pues aplicamos la ley de Newton archiconocida de que la fuerza centrípeta, en este caso es la magnética, ha de cumplirse que sea igual a mv cuadrado partido de r. Entonces, nada, hemos sustituido, como veis, fuerza magnética 8 por 10 a la menos 5 es igual a la masa, que si os acordáis eran 10 a la menos 5 kilos, eran 0,01 gramo, por la velocidad al cuadrado, que es 100 partido del radio. Nada, despejando, nos queda que el radio son 1250 metros, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un problema que matemáticamente no tiene dificultades especiales, no hemos integrado, como veis, lo hemos hecho, pero que a nivel de concepto es un problema, y de conceptos que hemos utilizado, es un problema fundamental y muy interesante, ¿de acuerdo? Pues bueno, esperemos que lo hayáis entendido y como siempre decimos, somos más cansos pues eso, que si tenéis alguna pega, nos escribís y gustosamente os la corregimos, os atendemos. Pues eso, pues como siempre decimos, ánimo y a por ello.